Hola a todos y bienvenidos a mi guardilla del escritor. Como siempre, Adolfo Ceballos. Como han visto ustedes en las anteriores cápsulas, estamos viendo los elementos que son previos al proceso mismo de sentarse a escribir. Varios de ustedes estarán pensando, bueno, pero ¿y en qué momento vamos a empezar? ¿En qué momento vamos a entrar en batalla con todos esos elementos y técnicas y trucos del cuales se está refiriendo para captar al lector? Yo tengo una serie de historias en mi mente, son como caballos desbocados que ya quieren salir. Y eso está muy bien, pero ese es el tema del que vamos a hablar hoy, que es fundamental previo al momento de sentarnos a escribir. La metáfora de la cerilla y la hoguera. ¿Cómo así que la cerilla o el fósforo y la hoguera? Pues es que muchas veces los escritores que están empezando, que no conocen de técnica literaria, están así como con caballos desbocados en su interior. En su mente están todas estas ideas que galopan y que ya se mueren por colocarlos en papel. ¿Sabe lo que ocurre el 99% de las veces cuando son llevados por ese impulso narrativo? Que nunca terminan ni siquiera el primer capítulo. Y si alguno tiene la perseverancia suficiente, llegarán hasta un cuarto o la mitad de la historia y hasta ahí. De ahí viene el famoso mito del bloqueo del escritor, que en el fondo no es ningún bloqueo, de eso vamos a hablar en otra ocasión, sino que sencillamente se dejaron desbocar por esos caballos, esos caballos que están en el corazón y la mente del escritor, que es lo que están pidiendo a gritos, un domador, un jinete que los esté domando, no que se deje llevar por esos caballos. Y por eso es la metáfora de la cerilla y la hoguera. Cuando tú te sientas de una, llevado por ese impulso, ¿sí? Como si la musa viniera a ti y te poseyera y comienzas a escribir, te va a pasar como el fósforo a la cerilla. Te quemas enseguida. Te consumes todo enseguida. Y hasta llegó la historia, el cuento o el poema. Llegaste a la mitad, llegaste a la primera página, llegaste a las 3 primeras, llegaste al primer capítulo y después ¿qué? Esto tiene que ver mucho con el tema que habíamos visto en el otro video, y es que no puede estar la historia dejada al azar, dejada a la suerte, a cómo salió, a cómo la inspiración me la dio. No. Y eso lo veremos cuando hablemos esto de la inspiración y demás, que pues no es tal como se piensa. Como les dije en la anterior ocasión, sí hay algo de inconsciente allí, pero pues viene a operar el aspecto racional de, bueno, ahora yo cómo voy a tomar esta historia y darle un orden, pensando siempre en quién, en el lector. Y ahí los remito al video que tiene que ver sobre el lector. Bien, eso por un lado. Entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿Un fósforo? Que llevado por ese impulso de escribir, escribes y llegas hasta una parte y se consumió y ahí quedó en un anaquel. 5 bonitas páginas que pudieron haber sido una excelente novela, un bestseller, uno nunca sabe, o un excelente cuento, un excelente poema que pudo haber llevado a un concurso, que ese concurso te pudo haber llevado a abrirte otras puertas y murió ahí. O tú quieres ser como la hoguera, que dura más, como un faro, como el ejemplo que tú quieras. Es decir, una luz que permanece encendida y no se consume. Eso es lo que tú quieres ser, tú no quieres ser fósforo, ¿verdad? Entonces, así como tú tienes que domar ese impulso y domar esos instintos, así mismo va a pasarte cuando estés en la historia. Tú tendrás muchos elementos que quieres desarrollar en la historia y ya los quieres ver ya ahí. Y tú tienes que domarte a ti mismo de que no, este no es el momento. Yo tengo que ir dosificando, allá llegaré. Y ese es el aspecto de la disciplina de la escritura que muchos escritores jóvenes o no conocen, o cuando llegan a él se estrellan, se cohíben y dejan de escribir. Y eso es lo que quiero dejarles claro el día de hoy. Escribir sobre todo novelas, y los cuentos igual, eso es para todos los géneros, pero en especial novelas, que es lo mío, hay mucho de domador. Hay mucho de jinete que tiene que domar esos impulsos, porque el primero que está desbocado es uno mismo. Y uno tiene que aprender a domar eso. Sobre todo cuando uno está, que lo vamos a ver más adelante, con los elementos ya dados en el diseño de la historia y uno no ve la hora de que esto ocurra, y uno no ve la hora de que esto pase, y uno no ve la hora de que al personaje le ocurra esto y cómo va a salir de esto. Pero allá se va a llegar. Entonces esto es poco a poco. Otro elemento que tiene que ver con esto que estamos diciendo de la cerilla y la vela. El trabajo de escritura es acumulativo. Es decir, yo no me voy a sentar 2 meses sin salir de la guardilla y cuando salgan 2 meses tendré escrita la novela. No. Primero porque tu mente no va a dar. Tu cuerpo no va a dar. Y tercero, lo más probable es que si tú haces semejante delirio, te va a salir una historia pobre. ¿Por qué?
Porque eso es como pretender que yo quiero tener músculos y en vez de ir todos los días 45 minutos al gimnasio, no, me voy a meter un mes a vivir al gimnasio. Mañana, tarde y noche. ¿Usted qué cree que le va a pasar? Cuando pase ese mes, ¿sí llegará el mes vivo? No creo. Lo mismo va a ocurrir aquí. ¿La historia saldrá viva de ese mes? 2 meses de fatiga laboriosa de escritor. Difícil. Sobre todo si tú eres nuevo en la escritura. Difícil. ¿Qué quiero decir entonces con esto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el truco entonces? Que como es acumulativo, tú tienes que tener claro 2 cosas. Una, tu lugar de trabajo. ¿Cuál es mi lugar de trabajo? La cocina, la mesa del comedor, una guardilla como esta, mi cuarto. Y ese es mi espacio. Y en el momento que esté trabajando, ese espacio no puede ser violado por nadie ni por nada. No puede haber intromisiones ni distracciones. Cero celular, cero televisión, cero música. O si te ocurre al revés, que yo me inspiro es oyendo música, etcétera. Bueno, hazlo. Pero primero, mi sitio de trabajo, ¿cuál va a ser? Y el sitio de trabajo va a estar determinado también por el horario. Entonces, si en mi casa tengo muchos hermanos y demás y ocupaciones y estoy trabajando y yo solamente dispongo de las noches o de las madrugadas, pues toca adaptarse y escribir o en las madrugadas o en las noches, salvo que tú no quieras perseguir tu vocación. Entonces, pues, suerte si alguna vez terminas algún texto. Pero si estoy pensando en de verdad publicar y de verdad sacar adelante una historia que llevo aquí en las entrañas desde hace tiempo, pues toca ponerse a ello. O sea, es decir, tengo que saber en qué momento puedo ocupar ese espacio y a qué horas. Y dejarle clarito a todos en mi casa, estoy trabajando. En esta horita voy a trabajar. Y eso es lo segundo. Aparte del lugar y el tiempo para trabajar, lo tercero es cuánto tiempo voy a trabajar ahí. Es decir, cada uno debe conocer su propio ritmo. Hay escritores que pueden trabajar 2, 3 horas de corrido y producen una página o 2. Hay otros que en 2, 3, 4, 5 horas, si tienen, ya son profesionales y viven de eso, pues en esas 5 horas es que escriben 5 páginas o 6 páginas. O sea, hay casos loquísimos de escritores, de Stephen King y demás, que son capaces de pasar de la racha de las 6 páginas en esas horas diarias. Es decir, estamos hablando ya de personas que son capaces de escribir 10, 12 páginas, es una locura. Pero uno no tiene por qué desbocarse de esa manera, así como uno no se puede desbocar en el gimnasio. Encuentra tu ritmo. Miren, yo nada más tengo 1 hora para escribir, 2 horas, y yo en esas 2 horas solamente puedo hacer una página. Listo, una página. Si yo solamente puedo hacer media, media. Habrá días en que en ese mismo tiempo eres capaz de hacer el doble. Genial, estabas inspirado en ese momento. Hay momentos en que no quieres. Ay, entonces cuando yo no quiero no escribo. No, te vas a sentar a escribir aunque no quieras. Y si lo que yo produzca sale pobre, no importa, al otro día lo relees y lo corriges. Y vas a encontrar elementos que sí funcionan. Esa es la disciplina, ese es el truco. Entonces suponte que en promedio tú obtienes una página diaria, ponle. Si saco una página diaria, en un mes son 30 páginas. 60 en 2 meses. Y así hasta que tengas 120 páginas en 4 meses. En 120 páginas, ¿qué es? Una novela prácticamente. Prácticamente es una novela. Obviamente habrán días en que no puedes trabajar porque estabas enfermo, porque tuviste una cita temprano, porque llegaste muy tarde. Obviamente, unos días compensan otros. Pero en promedio ponle que fuera una página. O ponlo por semana o quincenal. Igualmente, se va acumulando. Cuando tú vengas a mirar y estás en el Word y comienzas a ver que ya tienes 20, 30, 40 páginas. Uy, caramba, ¿cómo así? 30, 40 páginas, wow. Y 30, 40 páginas y echamos para adelante. Con esta reflexión los quiero dejar en esta cápsula de hoy. Esto es un trabajo de faros, de hogueras, de velones eternos, perseverantes, no de fósforos y cerillas que se consumen así, a la primera sentada. Seamos pues hogueras, no cerillas. Adolfo Ceballos se despide desde la guardia del escritor. No olviden darle like y no olviden recomendar el canal. Muchas gracias.